Buenos días. Empezamos el webinar de En primer lugar, agradecer la asistencia de todos y todas los que habéis podido venir. Durante el webinar se hablarán diferentes conceptos sobre el desarrollo seguro. Este webinar está enmarcado en lo que es el proyecto SEDIAN, impartido por la empresa Mindfor, y para ello tendremos a Miguel Tomás Ruiz, ingeniero informático con 11 años de experiencia en el sector, especialista en, actualmente desempeña sus funciones como arquitecto de seguridad de la tecnología de la información en Sanitas y ha sido además consultor de seguridad TI en Deloitte durante 3 años. Para el desarrollo correcto del webinar dispondréis de herramientas como pueden ser el chat y las preguntas para interaccionar con el docente y que queden solucionadas todas las dudas que tengáis. Pues adelante, Miguel. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, Emilio. Pues lo que ha dicho mi compañero Emilio, principalmente este webinar o esta sesión va enfocada a aprender los conceptos de desarrollo seguro, cómo aplicar modelos de Threat Modeling, ¿vale? Y qué utilidad y cómo una organización desde cero puede implementar este tipo de modelos, ¿vale? Es cierto que la seguridad ya lleva bastantes años con nosotros, pero en algunas organizaciones o en alguna empresa, pues aún no tiene suficiente encaje o no tiene el suficiente recorrido como para que, pues bueno, las personas al cargo, muchas veces los responsables de destinar fondos a ello, pues estén concienciados o comprendan la importancia de llevar a cabo este tipo de acciones, ¿vale? Aquí principalmente lo que vamos a intentar es que conozcáis qué es el SDLC, cómo podemos utilizarlo, qué fondo, qué bagaje se puede aplicar dentro de una organización. Veremos los diferentes flujos de SDLC aplicado a la fase de diseño, ¿vale? Vamos a comprobar cómo y cuántas partes tiene un proceso de SDLC, que no es solamente el diseño de requisitos o la parte de Threat Modeling, sino que tiene muchísimo más alcance. Y luego, aparte, vamos a ahondar en lo que es en mayor profundidad la parte de Threat Modeling, que es el objetivo de este webinar. Antes de entrar en materia, ¿vale? Me gustaría proveeros de algunas cifras de cómo está el sector en términos de desarrollo software y en términos de vulnerabilidad en este aspecto, ¿vale? Estas declaraciones fue hechas por el presidente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el 90% de los incidentes de seguridad que se estaban reportando estaban derivados por vulnerabilidades o defectos en el código software. Fijaos la magnitud de los mismos o hasta dónde llega el hecho de que cuando nosotros desarrollemos un producto no tenga las suficientes garantías a la hora de llegar a su versión final, que no hayamos verificado una serie de pasos, hayamos incluido una serie de checks, mecanismos, requisitos, podemos llamarlo de diferentes formas, que al final nos supongan y nos eviten pues sufrir algún tipo de ataque o simplemente que tengamos una pérdida de disponibilidad en un producto y que eso se va a traducir en pérdida de reputación y en pérdida de dinero. Imaginad que esto no solamente se extrapola a software como tal, aplicaciones web o aplicaciones móviles, que puede ser lo que mayor se nos venga a la mente, sino también puede venir derivado de sistemas operativos, como en la mayoría de exploits públicos que se hacen, que al final son aprovechando las propias vulnerabilidades del sistema operativo. Esto simplemente para que cojamos magnitud de en qué mundo nos situamos y en qué proporción. ¿Cuánto cuesta solventar una vulnerabilidad? ¿Vale? Estas cifras fueron provistas por una consultora italiana, ¿vale? CyberX, por si queréis verificar estas cifras, y viene a destacar cuánto cuesta de media solventar una vulnerabilidad dependiendo evidentemente del tipo de organización, del tipo de proyecto, de la magnitud del mismo, y observamos cómo si nosotros detectamos una vulnerabilidad en el desarrollo, si tenemos alguna serie de herramientas dentro de nuestro IDE que nos permitan verificar disculpa, estoy leyendo en el chat y no sé si se me escucha correctamente. Bueno, creo que en principio sí, porque no he visto más preguntas relacionadas. Si hay algún problema con sonido, indicadlo en preguntas, por favor.
Bueno, como iba diciendo, en la parte, si nosotros estamos al cargo de la gestión de la seguridad de un proyecto y se detecta en el desarrollo, al final el coste es de la propia jornada en sí, en la resolución de esa misma vulnerabilidad, bug o defecto. Si nosotros pasamos a la parte de QA, que es típicamente, y dependiendo también de nuestra metodología de trabajo, que se hace al final de un sprint, el coste es bastante mayor porque al final tendremos que incluir esa mitigación de la vulnerabilidad en el siguiente sprint y por tanto vamos a tener que incluir alguna jornada adicional en la resolución del mismo. Y si descubrimos la vulnerabilidad en producción una vez que ya está puesta en marcha y que puede ser explotada de forma activa, el coste es bastante superior. O sea, ponerlo en contexto y ponerlo en situación de cuál sería el coste de el tiempo de descubrimiento en el que nosotros podemos observar la existencia o no de la vulnerabilidad varía también de descubrimiento, pues suele variar entre 80 y luego la remediación, dependiendo de en qué esté, si está dentro del proyecto, está en un front, variar en su resolución y dependiendo de la criticidad del mismo. Ya por último, y no parte de cifras, pero bueno, aquí podemos observar pues la afectación también, que esto también se publicó por parte del NIS en 2018, no son las cifras más actuales, pero son las que contemplamos. Vemos cómo hay diferentes aplicaciones y cómo se afectan a nivel de empresa, ¿vale? Esto no tiene que dar el 100%, pero sí que cuando se analizan las diferentes de una organización, ya sean aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de mainframe, como pueden ser las aplicaciones de un banco, pues observamos que cuando se analizan el 38% de ellas o alrededor del 30-40% de ellas son vulnerables. Es decir, hay un volumen muy alto de aplicaciones que se están desarrollando, se están publicando y que ya de forma nativa, ya puestas en producción, tienen vulnerabilidades con, como hemos visto en la slide anterior, con unos costes subyacentes que en muchos casos son bastante elevados y que incrementan lo que es el tiempo, el desarrollo y todo lo que conlleva el proyecto en sí. Adicionalmente, y dentro de esta slide, otra cosa relevante es que el 38% de las vulnerabilidades publicadas tienen exploits públicos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si tenemos conocimiento de diferentes plataformas, como puede ser ExploitDB, que es una web que contiene una serie de exploits públicos. Si sois pentester, pues podéis acceder a la misma, o si directamente tenéis curiosidad, podéis acceder a ExploitDB y vais a ver que buscando por CVE hay algunas de estas vulnerabilidades que tienen un exploit público y tú directamente en un metaexploit o en una plataforma de hacking similar los puedes cargar, agregas los datos que suele ser típicamente dato puerto y automáticamente obtenéis el control de la máquina simplemente configurando una script de botón gordo, como se suele denominar en estos casos. Aparte de ese dato tan demoledor de que el 40% tiene un exploit público, adicionalmente el 20% de las vulnerabilidades son críticas, ¿vale? No sé si conocéis la escala del CVSS, que al final es una escala a la hora de medir vulnerabilidades, está basada pues, en facilidad de explotación, si hay que estar autenticado o no, si está en un mismo segmento de red, etcétera, ¿vale? Tiene diferentes componentes. La mayoría de ellas son críticas, es decir, es la máxima clasificación de las mismas. Y cuando es crítica, ¿vale? Casi con toda seguridad tiene un exploit público y casi con toda seguridad se está explotando de forma activa. Si nosotros ahora mismo utilizamos una máquina de gestión de vulnerabilidades y en un Windows con versión antigua que no se lleva sin actualizar años o 6 o 7 años, vamos a ver que, por ejemplo, la vulnerabilidad de Eternal Blue, la que explotó WannaCry, está activa en esa máquina y va a dar una clasificación de 10. ¿Por qué? Pues porque tiene un exploit público, porque es muy fácil y porque para cualquier atacante sería muy fácil tomar el control de la máquina. Vamos a entrar en lo que es ya en materia, ¿vale? Bueno, pues el SSDLC no es más que una serie de prácticas de seguridad que viene a incluir unos requisitos, una serie de medidas mínimas de seguridad dentro del desarrollo. Esto no quiere decir que solamente el departamento de seguridad tenga que meter seguridad, las tenga que desplegar o tenga que estar pendientes de ella. Al final es un mecanismo de alineamiento entre las diferentes partes de una organización. En una organización, en la parte de IT, pues suelen existir la parte de desarrollo, suele estar la parte de arquitectura, operaciones, evidentemente en cada empresa tiene un nombre diferente a estas áreas, pero típicamente son las que se encargan
de toda la parte del ciclo de vida del desarrollo, las que tienen una involucración en el desarrollo de nuevos proyectos, y cada una de ellas tiene una serie de responsabilidades a la hora de implementar la seguridad. El equipo de infraestructuras tiene la obligación de desplegar los sistemas con unas configuraciones determinadas, el equipo de desarrollo tiene que aplicar una serie de funciones que permitan una garantía de seguridad, etcétera. El SSDLC no es un modelo estático que simplemente sea esto, identifica una fase estricta, cerrada y no permita más. Tiene unas fases, ¿vale? Son unas fases abiertas y nosotros, dentro de nuestra organización, podemos flexibilizar y adaptarlas a nuestras necesidades, ¿vale? Este modelo, al final, lo que viene a decir es establecer una serie de pasos. Dentro de ese paso tenemos que amoldar nuestra forma de trabajar, nuestro funcionamiento de nuestra organización al mismo proceso. Las fases típicas que nos encontramos dentro de los procesos SDLC en cualquier tipo de documentación, ¿vale? Pasa por la recogida de requisitos, bien por parte del product owner de la aplicación o bien por parte del equipo técnico que se encarga de listar los casos de uso y las características de nuestro desarrollo. El diseño basado en requisitos que puede tener varios inputs, desde la parte de los propios casos de uso, la parte del modelado de amenazas, como veremos a continuación. La parte del desarrollo de las nuevas funcionalidades, ya están los requisitos definidos, ya están validados con el equipo de trabajo y se pasa a su implementación. Pasamos por la parte de testing, ¿vale? Todas las áreas que están involucradas dentro del proceso SDLC tendrían que validar que todos los requisitos que se han definido en fases iniciales están implementados de forma correcta, ¿vale? Existen diferentes herramientas o cada área tiene las herramientas apropiadas para verificar sido implementado, pues la parte de QA valida bastante de los requisitos por parte de desarrollo. En la parte de seguridad, pues tenemos herramientas como Gatling que nos permite verificar ciertos aspectos, la parte de Hackinético, que es una parte más manual para verificar esa implementación de controles, y luego la parte de mantenimiento y evolución. Evidentemente todos sabemos que el mundo IT es un mundo cambiante, que con los años aparecen nuevas amenazas, aparecen nuevas tecnologías y eso tiene una afectación directamente a los diferentes productos. Por lo tanto, necesitamos que esas versiones de sistema operativo, esas versiones software, se vayan manteniendo en el tiempo y tengan una continuidad de cara a que nuestra aplicación dure los máximos años posibles. Vale. Antes de continuar con el modelo SSDLC, ¿vale? Aquí se ha incluido el modelo OWASP SAM, ¿vale? Para quien no conozca la organización OWASP, es una organización que se encarga de la publicación del Top 10 vulnerabilidades web. Es bastante conocida, tiene bastantes aplicaciones de uso público y que al final lo que permite es ayudar a la comunidad a la hora de implementar modelos de seguridad, implementar pues diferentes características de seguridad en nuestros productos, evaluaciones de las mismas. Nosotros en Sanitas, por ejemplo, el caso más cercano que os puedo comentar, cuando comenzamos a indagar o a meternos de lleno en el mundo de SSDLC, en primer lugar, y lo primero que nos abrumó en primera instancia, es sobre todo cómo medimos esto o cuál es nuestro punto de situación. Una de las primeras verificaciones que hicimos es que este modelo de WhatsApp, ¿vale? Nos permitía hacer un análisis gap, un análisis de situación con respecto a los diferentes puntos o las diferentes funciones que te implementa este tipo de framework, nos permitía verificar en qué punto de situación nos encontramos, bien sea contra el framework y contra otras organizaciones dentro del sector a nivel nacional. Este framework, ¿vale? Está basado en funciones de negocio, ¿vale? En la parte un poco más de governance, la parte más de políticas normativas y demás, que evidentemente todo proceso SSDLC debe incluir. La parte de diseño, que este webinar únicamente está centrado en la parte de diseño de SSDLC, ¿vale? La parte de modelado de amenaza, de requisitos de seguridad, de evaluación de una arquitectura segura. Una parte de implementación que va mucho más ligada al equipo de desarrollo, arquitectura de un proyecto, pero evidentemente hay mecanismos y procesos de seguridad que se pueden implementar dentro de esta parte. Una sección de verificación, que al final es la parte de testing, la parte de validación, la parte de cualquier tipo de actividad, como puede ser hackinético, que se puede realizar en esta fase, y una fase de operaciones, que es lo que hemos mencionado anteriormente, una parte de mantenimiento del producto. Como veis, estas diferentes etapas encajan a la perfección con el modelo SSDLC y nosotros podemos apoyarnos en este tipo de framework. Aquí se ha utilizado OWASP SAM como ejemplo,
pero sabemos y tenemos constancia de que diferentes organizaciones se apoyan en este framework a la hora de validar o al menos comenzar, ya que es público, gratuito, dispone de una barbaridad de herramientas que a cualquier organización o a cualquier profesional que se dedique a este tipo de actividades le va a permitir de forma muy fácil poder implementar o poder evaluar en qué nivel de madurez se encuentra. Al final, tened en cuenta que si no tenemos cero constancia o no tenemos mucho conocimiento en términos de SSDLC, este tipo de herramientas, al final con la cantidad de documentación, nos va a proveer y nos va a dar una descripción para cada uno de estos campos y nos va a permitir llevar a cabo una evaluación a alto nivel si no tenemos mucho conocimiento de cómo está nuestra organización en general o existe una volumetría de diferentes equipos de trabajo con sus diferentes mecanismos de trabajo, ¿vale? Que al final pues hay un equipo, una sección, una business unit, como queramos llamarlo, que opera con un IDE de desarrollo, con un integrador, con un repositorio de código diferente a una sección B, ¿vale? Esto puede ser muy común o podemos tener una organización, un modelo de trabajo mucho más centralizado y todos los equipos de desarrollo trabajan con el mismo pipeline de desarrollo, por lo que podemos llegar a un nivel de evaluación a un mucho mayor nivel de detalle. ¿Qué más características tiene este framework? Vale, bueno, aquí, pues, por si no lo conocíais, al final está basado en un nivel de madurez. Típicamente, si habéis aplicado algún otro nivel de madurez o algún otro modelo de este tipo, van del 1 al 5. La particularidad que tiene va del 1 al 3 y bueno, en principio, al final, es mucho más flexible o mucho más simple a la hora de trasladarlo a los diferentes profesionales. El punto 0, pues básicamente aún no hemos hecho nada. El punto 1 prácticamente es donde se encontraría la mayoría de organizaciones porque la mayoría de equipos de desarrollo en mayor o menor medida llevan a cabo las buenas prácticas que conocen en términos de seguridad. Si el equipo de seguridad no está integrado dentro del equipo de trabajo de un desarrollo, pues no va a tener esa capacidad o ese nivel de madurez necesario como para pasar a los siguientes niveles. El nivel 2, el equipo de seguridad está integrado, medidas que proponen se llevan a cabo en mayor o menor medida en las diferentes áreas del SSDLC, pues por ejemplo, se llevan a cabo una serie de tests, cuando hay un nuevo proyecto se contacta con el equipo encargado de seguridad de la definición de requisitos de seguridad, se hace modelado de amenaza. En mayor o menor medida, en el punto 2, nuestro equipo de seguridad tiene un bagaje suficiente como para recomendar o desplegar medidas de seguridad dentro de cualquier desarrollo en nuestra organización. Y por último, el punto 3 se supone que es aquel que nos permite alcanzar el máximo nivel de eficiencia dentro del modelo SSDLC, aplicando el modelo de referencia OWASM. Aquí, pues principalmente como cualquier otro nivel de madurez, pues permite que el proceso SDLC sea repetible, las actividades que nosotros llevamos a cabo se puedan extender de un proyecto a otro, nuestras acciones, nuestras tareas, nuestro día a día es lo suficientemente abstraíble como que podamos extrapolarlo a otro proyecto de forma sistemática y además seamos capaces de medirlo, medir nuestra eficacia a nivel de KPI, ¿vale? Esto puede sonar un poco abstracto, pero la capacidad de este framework, ¿vale? Como aquí se pone a continuación, es que tiene la suficiente documentación como para detallar al máximo nivel de detalle cómo alcanzar el máximo nivel. Vale, como veis aquí esta diapositiva aquí o este dibujito pues nos muestra una serie de preguntas que habríamos de realizar al responsable para la parte de formación en términos de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo. Vemos como las diferentes preguntas aumentan la intensidad o el nivel de profundidad al que nos queremos referir dentro de ello. Y simplemente por añadir, por no hacer más publicidad a la parte de WhatsApp, simplemente es porque conozcáis que empresas privadas en España se está llevando a cabo. Tenemos constancia, más que nada porque Sanitas pertenece a un grupo privado internacional, de que se está llevando a cabo en otras organizaciones dentro de la matriz y aparte sabemos también que dentro de España otras empresas por temas de consultoría sabemos que también lo están llevando a cabo. Por tanto, es un modelo ampliamente acogido, se sabe que es bastante fácil de implementar si no se tiene demasiada experiencia y tiene unas herramientas suficientes como para, pues bueno, de cómo empezar, cómo evaluar cada uno de estos bloques, cómo llevar a cabo o qué acciones habría que llevar a cabo para llegar a ese nivel, porque nosotros podemos aplicar este modelo de entrevista que nos viene incluido dentro del framework y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo avanzo? Pues bien, simplemente que sepamos que este framework también te incluye qué medidas habría que implementar. Por tanto, es
un framework muy eficiente que exprimir al máximo nuestras capacidades en caso de que nuestra organización quiera llevar a cabo este tipo de acciones, ¿vale? Bueno, pues ya hemos comentado qué es el SDLC, cómo podemos medirlo, cómo podemos implementarlo, cómo podemos seguirlo a lo largo de los años, porque este modelo dentro de la anteriormente. Bueno, nosotros hemos comentado o hemos propuesto este pipeline o este flujo a la hora de hacer un trabajo o un seguimiento de un nuevo desarrollo o una nueva implementación evaluar la arquitectura dentro de ese proyecto. Tendrían que llegarnos un diagrama OML sobre qué tipo de arquitectura se va a llevar a cabo el desarrollo, qué tipo de sistema operativo se van a implementar, qué tipo de integración va a tener con otros servicios corporativos y cuando nosotros evaluamos todos esos documentos, que no siempre ni todas las empresas lo tienen, ¿vale? Nosotros al final pues tendremos que ser flexibles en esta parte, nosotros generaremos una revisión de ese modelo y evaluaremos el nivel de seguridad del mismo. Pues por ejemplo, nos puede llegar un proyecto que despliegue un servidor web en un IIS, en un Windows Server 2008. Pues ya sabemos que Windows Server 2008 es un sistema operativo obsoleto y como miembros del equipo de seguridad tendremos que indicar de, oye, estáis llevando a cabo una implementación en un sistema operativo fuera de soporte, con una nueva vulnerabilidad que sepáis que de acciones, al igual que cualquier capacidad de mejora dentro de ese diagrama de arquitectura, ¿vale? No solamente nos quedamos en la parte de levantar la mano y decir esto está mal, sino también proponer mejoras o proponer alternativas. La siguiente fase sería la de modelado de amenazas, ¿vale? Esto es muy importante y ahora entraremos en materia, pero decir que no todas las organizaciones hacen esta actividad de modelado de amenazas. Cuando yo llegué a Sanitas, pues por ejemplo, era una actividad que no se hacía, pues por tema de que no estaba ampliamente extendida en el mercado y porque no había mucha documentación o no había mucha información o no se entendían lo suficientemente bien las capacidades y las ventajas de este tipo de modelo. Sería la parte del libro blanco, repositorio de requisitos de seguridad, que ahora entraremos en materia porque no es un término muy conocido. Tenemos la parte de requisitos. Como hemos dicho, podemos pasar de la de arquitectura software a la parte de requisitos de por la parte de modelado de amenazas, bien porque no lo hacemos o bien porque no está contemplado dentro de las actividades de nuestra organización. Y por último, de, por ejemplo, proponemos que el tráfico esté cifrado, pues existen mecanismos pues, para validación cifrada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el alcance o el marco que tenemos dentro de un modelo SSDLC, los diferentes bloques que tiene, que como hemos visto es súper amplio, y poniendo el foco en la fase de diseño, podemos establecer las siguientes etapas, ¿vale? Dentro de nuestro modelo SSDLC, partiendo de la base de que estas son las actividades que vamos a llevar a cabo. Pasamos a esta primera parte de arquitectura y diseño software, ¿vale? Como hemos comentado en la slide anterior, ¿vale? Nosotros vamos a hacer esa revisión de seguridad de nuestra arquitectura software. Nosotros vamos a definir una serie de principios o vamos a tener en cuenta de forma inicial una serie de principios a la hora de evaluar esa arquitectura. Vamos a garantizar que se haga un registro de eventos dentro de la misma. Si nos presentan un diagrama de arquitectura y no viene representado un SIEM o no viene representado una herramienta como podría ser Kibana que permita registrar eventos de la aplicación, pues vamos a tener un problema porque si en caso de error o en caso de vulneración de la misma no vamos a tener ningún tipo de trazabilidad, ¿vale? Simplicidad en el diseño. No hace falta rizar el rizo o intentar hacer algo nuevo. Si nuestra organización ya posee framework de desarrollo enfocados y con una metodología validada por toda la organización, intentemos seguirla e intentemos adaptarnos a lo que existe. Al final, lo que hemos comentado al principio, el modelo SSDLC tiene que adaptarse a lo que existe en nuestra organización y el diseño de los desarrollos deben adaptarse a lo que ya esté establecido. Aquí la recomendación en este caso es que si no existe dentro de nuestra empresa
o una arquitectura de referencia que se intenta desarrollar siguiendo el principio de simplicidad y sobre todo también teniendo en cuenta el resto de principios que se definen a continuación. Modelado de roles, ¿vale? Esto es súper importante. Tiene que existir una serie de roles dentro de nuestros desarrollos que establezcan las acciones mínimas necesarias que los usuarios deben de hacer. Que esto entra en consonancia con el siguiente punto, de mínimo privilegio, ¿vale? Cuando nosotros analizamos una aplicación, tenemos que identificar el tipo de usuario, las necesidades que tiene y, sobre todo, a qué tipo de información o actividades desean acceder. La parte de segregar código, configuración y datos, pues principalmente es que el código sea lo más modular, reutilizable y práctico posible. Las configuraciones sean lo más seguras, las funciones utilizadas sean, pues, por ejemplo, si utilizamos alguna función de PHP que permita la validación de parámetros de entrada, que te limpie caracteres especiales o que te haga determinadas acciones que te garanticen o te simplifiquen acciones derivadas. Y luego, por último, fallar seguro. Fallar pues, puede sonar mal, pero fallar seguro es súper importante porque no es lo mismo que la aplicación se detenga de forma automática y sin dejar ninguna traza que la aplicación falle por X motivo, además tengamos nuestro evento registrado en nuestro SIEM o tengamos el evento registrado en Kibana y nos permita entender cuál es el motivo por el que ha ocurrido ese fallo. Adicionalmente, evitar que se inserten datos corruptos dentro de una base de datos, ¿vale? Sería un poco establecer esos mecanismos por los que en caso de error nuestra aplicación va a suspenderse de forma que no nos impacte. Vale, por así decirlo, cuando nosotros aparte tengamos en cuenta todos esos elementos a la hora de revisar la aplicación, tenemos que tener en cuenta la parte de patrones de diseño. Patrones de diseño software, porque más adelante veremos los patrones de diseño de seguridad. Tenemos la parte de interfaz de comunicación, cómo van a interaccionar los diferentes elementos de desarrollo, si vamos a utilizar SOAP, si vamos a utilizar API REST, cómo se va a comunicar la parte de frontend con backend, cuáles son las características de nuestra API, etcétera. Los formatos de transmisión, ¿vale? No es lo mismo transmitir los datos en JSON. Las capacidades de JSON son muy diferentes de XML y las posibilidades para un atacante a la hora de utilizar uno u otros mecanismos también son diferentes. Y luego la integración con otros servicios, que esta parte es también muy importante. Hemos comentado antes el tema de SIEM para la parte de gestión de eventos de seguridad, pero también es muy importante de que si nuestra aplicación se autentica con Active Directory, pues ver qué mecanismos se utilizan a la hora de integrarse con el Active Directory. No es lo mismo integrarnos por LDAP que por LDAP, ¿vale? Ese tipo de parte. Hemos entrado aquí un poco más en detalle en la parte de patrones de diseño software porque nos parecía relevante, sobre todo si nuestra organización no dispone de un framework de referencia, una arquitectura de referencia. Recuerdo además que cuando comencé a indagar en el mundo de la informática ya por bastantes años atrás, cuando a mí me comentaron cómo funcionaba el modelo vista controlador, a nivel de software a mí me impactó bastante porque al final cuando tú comienzas como un desarrollador, cuando estás estudiando, tú pones toda la información en un par de clases si acaso, en un main y a funcionar. Al final, el modelo vista controlador lo que nos permite es segregar, modularizar las diferentes partes de la aplicación de forma que un usuario va a interaccionar por un lado, con la vista, que son esos endpoints que permite o los permisos que tenga el usuario a la hora de utilizarlos, el controlador valida las acciones del usuario y el modelo, que es típicamente las funciones o las clases que interaccionan con la base de datos, nos va a permitir que cada una de esas piezas se puedan modificar de forma que no tenga afectación en otras. Por tanto, la eficiencia a nivel de código es bastante alta. Bueno, aquí lo que ya hemos comentado, un poco el modelo que es la que se encarga de la lógica de la aplicación, sobre todo interacción con base de datos, la vista, la parte visual y la parte de endpoint que vienen por detrás, aunque no venga aquí representado, y la parte del controlador pues es la parte del orquestador, el que da lógica, valida las acciones, etcétera. La parte de Cloud Architecture, ¿vale? Esta parte está basada en este tipo de arquitectura está basada en un libro, ¿vale? Es un tipo de metodología o un tipo de patrón que al final lo que proporciona es que el usuario haga las aplicaciones de forma que nosotros apliquemos el máximo número de características de desarrollo, por ejemplo, abstracción, polimorfismo, y se permita la reutilización entre los diferentes componentes.
va muy ligado con la parte anterior, pero teniendo en cuenta que aquí intentamos modularizar, parametrizar en la medida de lo posible, ¿vale? La parte de patrones de diseño que tengáis en cuenta, que es principalmente de si no está el framework de referencia en una organización, vamos a tener el problema de que no sabemos cómo están desarrollando los propios desarrolladores, cómo se está llevando a cabo ese tipo de desarrollo y que por tanto necesitamos hacer un especial hincapié, puesto que puede ser que se lleven a cabo malas prácticas desde una fase muy inicial, que directamente no tenemos ni el suficiente nivel de madurez. A nivel de seguridad, ¿vale? Llegar a este punto no significa que tengamos que revisar cada una de las funciones, y hay herramientas que lo hacen, pero sí que es interesante que al menos conozcamos qué tipo de patrón de diseño se está haciendo, porque dependiendo de uno u otro vamos a tener unas vulnerabilidades u otras. Y al final este tipo de conocimiento nos permite aportar un mayor nivel de detalle a la hora de emitir esos requisitos de seguridad. Por último, y ya dejamos la parte de patrones de diseño, que es un poco más orientada a desarrollo, tenemos Singleton, que al final lo que proporciona y lo que viene a proveernos es del autoinstanciamiento de una propia clase, ¿vale? Lo que garantiza es que únicamente se instancie una vez la clase a través del acceso de su constructor de forma privada, lo que garantiza que al final el acceso a la misma clase esté de forma centralizada y que sea mucho más segura. Como digo, no quiero tampoco dejar aquí mucho tiempo porque esto es muy enfocado a desarrollo, simplemente que los conozcáis, que tengáis constancia y que sepáis cuál es el objetivo de evaluar esta parte de la arquitectura. Por último, ya cerrando la parte de la evaluación de la arquitectura, es muy importante analizar el pipeline de desarrollo, ¿vale? Vamos a tener los repositorios software típicamente, ¿vale? Aquí simplemente destacar que esto es un ejemplo, ¿vale? Nosotros podemos tener otras aplicaciones o podemos tener otro diagrama. Lo importante es conocer cuáles son las diferentes herramientas que nosotros tenemos en nuestro pipeline de trabajo, ¿vale? Si utilizamos GitHub, GitLab o utilizamos cualquier otro tipo de software a la hora de gestionar nuestro código e intentar saber si está hardenizado o no. ¿Qué quiere decir? Pues aprovechar la seguridad nativa que te ofrecen estas propias herramientas, como puede ser pues que el acceso sea cifrado, que se genere una serie de logs, que haya una serie de modelos de roles, etcétera, y intentar sacar el máximo partido y estar lo más tranquilos posibles de que esa aplicación está securizada, esa aplicación no se puede explotar de ninguna forma y adicionalmente se integra perfectamente con otros mecanismos. Simplemente por destacar, pues bueno, tenemos los integradores, el más famoso yo creo que conocemos todos, Jenkins, modelador de amenazas, aquí he puesto Iris Risk, ahora entraremos en detalle qué son ese tipo de herramientas, la parte de tracking como Jira o Redmine, que son los más conocidos, pruebas automáticas de seguridad, pues lo que se podría utilizar para nosotros validar nuestros requisitos. La parte de QA, SonarQube, no sé si lo conocéis, pero bueno, es una herramienta de QA gratuita y me ha parecido interesante ponerla aquí. La parte de revisiones de dependencia, que principalmente tiene utilidad, pues si nosotros utilizamos una librería y depende de otra y esa es vulnerable, pues nos muestra ese path. La parte de análisis estático y análisis dinámico, pues bueno, no es lo mismo coger el código y chutarlo en SonarQube y que te dé una salida que nosotros utilizar esa herramienta, utilizar la aplicación y a la misma vez que nosotros estamos lanzando, por ejemplo, Key1 o Fortify, que al final nos va a ir dando una respuesta diferente. Luego tenemos la parte de repositorio binario, gestora de contenedores, orquestadores y sobre todo tenemos los diferentes entornos que al final pues lo que nos va a proporcionar es que ese pipeline, ese diferente tipo de herramientas que nosotros tenemos, cómo implementar las diferentes medidas o las diferentes casuísticas de nuestro proyecto en los diferentes entornos. No lo he dicho, pero bueno, si tenéis duda o pregunta, utilizad por favor el chat, porque sé que vamos rápido, hay mucho contenido y si queda alguna duda, al menos pues los contestamos al final o intentamos que quede resuelta. Vale, como pauta de requisitos de seguridad, vale, entramos en la siguiente parte dentro de nuestros ciclos SDLC centrado en diseño. Hemos visto la primera parte de revisión de la arquitectura de seguridad. Hemos visto que hay otra fase intermedia, que es la de modelado de amenazas, que como hemos comentado anteriormente, no siempre tiene que llevarse a cabo, dependiendo del nivel de madurez de la organización. Y la parte de seguridad. Hemos visto que se compone de la parte de modelado de amenazas y la parte del libro blanco, ¿vale? El libro blanco, para que nosotros nos hagamos una idea de qué significa esto o a qué hace referencia, vosotros tened en cuenta que es
el repositorio o la aplicación web o nuestro centralizador de documentación en el que vamos a intentar disponer nuestra guía de bastionado y nuestra guía de configuración segura. Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos una guía de bastionado para Windows Server 2016, la vamos a dejar en este repositorio. Si nosotros desarrollamos una guía de desarrollo seguro, pues haciendo una serie de recomendaciones para el uso de Python, pues la vamos a desplegar en este tipo de entorno, ¿vale? Patrones de diseño seguro. Lo que intentamos es abstraernos lo máximo posible, hacer una emisión de requisitos para esa API y la dejamos en un repositorio común para que otro compañero, si tiene que hacer otra evaluación de otra API, no tenga que investigarlo, tenga que rizar el rizo, simplemente parte de una base de requisitos y si hay alguna particularidad, pues esa es la que se investiga, pero al final lo que intentamos y lo que beneficia con este tipo de repositorios es la reutilización y al final el ahorro de tiempo a la hora de emitir requisitos o simplemente conocer el estado de seguridad de otros proyectos. La pega, o bueno, pega es un elemento dinámico, es un elemento y que al final hay que estar pendiente de nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, técnicos, repositorio actualizado, organizado y que al final nos permita sobre todo poder compartir esa información con otros compañeros o incluso con los miembros del equipo, que esa información llegue al proyecto y al final nos permita vender nuestro trabajo lo mejor posible. Y si nosotros llevamos a cabo un modelo de amenazas, ¿vale? Típicamente deben dar respuesta a cada una de ellas. Si nosotros, por ejemplo, detectamos una amenaza de negación de servicio, tenemos que diseñar un requisito que tenga la característica de disponibilidad. Es decir, yo tengo un frontal que con 3 o 4 peticiones se cae, pues lo que hacer es desdoblar el mismo y hacer 2 instancias, 2 nodos para que se vayan balanceando las peticiones a esos 2 frontales. Bueno, pues simplemente que lo tengamos en cuenta y ahí viene la utilidad de las amenazas. Si no tenemos esa parte de modelado de amenazas, tendremos que apoyarnos en otra documentación, bien podría ser unos estándares de seguridad, unas políticas, ¿vale? Como lo llamemos en nuestra organización, y al final apoyarnos en ellas a la hora de desarrollar los requisitos. Nosotros en primera instancia, cuando comenzamos hace bastantes años, cuando no teníamos modelado de amenazas, pues nos teníamos que apoyar en nuestros estándares de seguridad a la hora de elaborar la parte de requisitos de seguridad de una aplicación. En caso de que no tengamos requisitos, o sea, no tengamos una parte de modelado de amenazas, y sí que tengamos, por ejemplo, la parte del libro blanco, pues puede ayudarnos bastante a la hora de elaborar esos requisitos de seguridad. Podemos tirar de guías de hardening o podemos utilizar requisitos ya previamente definidos. Y si no lo tenemos, pues al menos aquí hemos destacado algún tipo de ejemplo que se puede llevar a cabo con el equipo de desarrollo. Pues una reunión con el Product Owner o con el Product Manager del proyecto, recopilar la información, hacer un análisis y una emisión de requisitos, nosotros se lo enviamos, ellos lo revisan, seguramente nos vayan a sacar muchísimas pegas e intentamos validar una versión final con ellos. ¿Vale? Este suele ser el pipeline más común, al final, casi con toda seguridad, cuando nosotros trabajamos de esta forma, simplemente mandando requisitos, pues evidentemente el Product Owner lo va a traducir en tiempo, en dinero que va a tener que destinar a implementarlo y vamos a tener que validar todo ese trabajo con ellos para que evidentemente y verificar que eso se implemente, ¿vale? Es muy importante. Como vemos, hasta ahora, hasta este punto del webinar, pues vemos que hay diferentes fases, que existen diferentes puntos dentro de nuestro modelo SSDLC. Hemos llegado hasta la parte de requisitos de seguridad y nos faltaría una parte que se ha puesto al final del pipeline, al final de los casos de prueba y testing, que es la parte del perfil de seguridad. Esto, dependiendo de la documentación que consultéis, lo vais a encontrar o no, pero nosotros lo creemos bastante útil a la hora de trabajar porque nos permite obtener unas características para una determinada aplicación, ¿vale? Si nosotros hemos trabajado con una aplicación y de forma anual hay que revisarla o validar el estado de la misma,
obtener un perfil de seguridad o tener unas características de seguridad en aplicación es bastante útil porque nos va a permitir de un solo vistazo en un documento analizar el estado del mismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues esta aplicación no contiene cifrado o esta aplicación se integra con X producto, etcétera. Esto al final, si llega auditoría interna, disculpad, si llega auditoría interna o algún regulador o quien sea y nos pregunta por una aplicación y tenemos un perfil de seguridad, va a ser un documento que de forma simple se pueda compartir y se pueda echar de un vistazo las características, requisitos recomendados, diagramas si están incrustados dentro del propio documento, etcétera. Por lo que recomiendo el uso de este tipo de elementos, de este tipo de documentación, porque al final provee de un valor inmenso, os ahorrará trabajo a la hora de, si por ejemplo hay un proyecto en el que habéis trabajado hace un año, va a ser bastante complicado recopilar la información o a mí me cuesta bastante localizarla. Por tanto, yo creo que esto aporta un valor bastante útil tanto al propio equipo de seguridad como al equipo de desarrollo, como cualquier otro problema o términos legales que podamos tener con auditoría interna con el regulador de turno. La parte de patrones de diseño, ¿vale? A la hora de patrones de seguridad. Los patrones de seguridad, ¿vale? Hemos visto los patrones de diseño software. Existen también patrones de diseño de seguridad. ¿Y para qué sirve esto? Pues bueno, pues principalmente nosotros cuando utilizamos, vamos a poner como el ejemplo que tenemos dentro de esta sección, si nosotros hacemos una parte de gestión de claves, ¿vale? Y todos nuestros proyectos hacen gestión de claves, pues aplican claves de cifrado en algún punto del desarrollo y utilizamos herramientas como Azure Key Vault, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues si nosotros lo utilizamos en todos nuestros desarrollos, ¿qué sentido tiene que definamos o analicemos una y otra vez ese mismo? Pues al final lo que esto pretende dar respuesta es obtener un modelo reutilizable, adaptable y que pueda compartirse a diferentes desarrollos. De esta forma, nosotros podemos simplificar nuestro trabajo y podemos garantizar que nuestras medidas, o al menos nuestra recomendación en términos de comunicaciones se respetan. ¿Por qué no utilizamos políticas estándar de seguridad para esta parte, ¿no? Bueno, pues aquí es también lo que comentamos de la parte de requisitos de seguridad. ¿Y qué pasa si, por qué no aplicamos directamente los estándares, hacemos control C, control V y lo copiamos en un proyecto? Bueno, pues al final es lo que hemos comentado. Sin un modelo de amenazas o directamente con la emisión de requisitos, si se lo pasamos al responsable del proyecto o al que tiene que validar y verificar que todos esos requisitos se implementen, lo primero que va a hacer va a ser discutirnos todos los requisitos de seguridad, bien por desconocimiento o bien porque a nivel de tiempo, esfuerzo, coste no le interesa hacer, ¿vale? Es normal, igual que nosotros tenemos nuestras necesidades, él tiene las suyas, tenemos que nosotros saber el punto de situación en la que estamos y jugar con eso. Entonces, casi con toda seguridad, si nosotros lo único que hacemos es mandarle un documento con los requisitos estáticos, casi con toda seguridad nos lo va a intentar discutir y nos va a intentar torear en la medida de lo posible. Aparte de todo esto, ¿vale? Queda una ausencia de trazabilidad. Nosotros hacemos una emisión de requisitos para un todo, para un proyecto en sí, con varios componentes y no tenemos trazabilidad de qué tipo de medida y en dónde se ponen. Nosotros podemos decir, bueno, pues que este proyecto, todas las comunicaciones vayan cifradas, pero con un patrón de diseño de seguridad nosotros podemos verificar todas las comunicaciones que hay e incluso indicar en cada uno de los puntos en los que tiene que incluirse el cifrado. Y luego una de las pegas de los estándares, ¿vale? Y esto lo sé a ciencia cierta, es que son repetitivos y al final se llegan a citar entre uno y otro. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando nosotros definimos protección del dato, los diferentes niveles de seguridad que debe tener, incluso los algoritmos de cifrado que se han de implementar, pues por ejemplo, que los datos en base de datos estén cifrados con AES-256 CBC. Pues cuando nosotros miramos el estándar de autenticación, pues cita el de protección del dato. Revisar el estándar de protección del dato, el punto tal, para localizar el tipo de cifrado a aplicar. O si nosotros miramos el de SIEM, vuelvo a citar el de protección del dato. Entonces, puede ser bastante repetitivo y puede ser que tengamos que dar bastantes vueltas a la hora de definir requisitos de seguridad por este mismo punto, ¿vale? No está mal, está bien que evidentemente se citen uno y otros porque al final es valor añadido, al final se le da una cierta relevancia, pero para este fin está más que verificado de que puede tener una serie de problemáticas. A nivel de patrón de diseño, pues bueno, simplemente que sepamos que el diseño debe ser flexible, debe de responder a las necesidades dentro de nuestra organización. Tenemos que identificar esos componentes que va
va a tener, independientemente, en la medida de lo posible, ¿vale? De la tecnología que utilicemos. Si utilizamos, por ejemplo, Azure, pues no nos va a quedar más remedio que identificarlo, pero intentar abstraernos y dar nombres concretos pues de los elementos, ¿vale? Porque al final la idea es que sea reutilizable, como hemos dicho. Adicionalmente, trazabilidad de amenazas. Nosotros dentro de nuestro patrón podemos identificar en cada uno de los puntos las amenazas que le podrían afectar y cómo ese patrón da respuesta y soluciona las mismas. Entra en consonancia con esta otra parte de aquí, de análisis de amenazas, porque podemos ver de un simple vistazo en un simple diagrama cómo esas amenazas o cómo se representan las mismas. Si tenemos una storage account en Azure, pues vemos que puede ser que las SAS, esas, digamos, credenciales o esa URL que se le pasa al usuario para autenticarse dentro de ese storage account, pues es público. Pues oye, pues ahí ya sabemos que puede haber algún tipo de problema de information disclosing, de fuga de información. Luego, por último, la parte de taxonomía estandarizada. ¿Esto qué quiere decir? No ricemos el rizo. Hay muchos estándares como el NIST, ¿vale? Que es un estándar internacional de seguridad que te publica pues, medidas de seguridad y demás. En muchos casos te provee de patrones de diseño. No vamos a volvernos locos, vamos a intentar buscar información que esté validada y respaldada por toda la comunidad de seguridad. Como resumen, ¿vale? Porque no sé cómo vamos de tiempo, pero por no quedarnos sin ver todo, es súper importante que intentemos definir a qué soluciona este patrón, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que tenemos a continuación da respuesta a la gestión de claves. Los patrones deben abstraerse del stack tecnológico, ¿vale? Nos da igual el pipeline de desarrollo, nos da un poco igual el tipo de proyecto. Al final nosotros definimos qué queremos solventar y cómo hacerlo. En nuestro caso, gestión de claves, puede ser integración con el SIEM corporativo, puede ser integración con Active Directory, ese tipo de cosas, ¿vale? Simplemente nosotros definir cómo hacer X acción para evitar que se nos pregunte, oye, ¿y esto cómo se hace? Toma, aquí tienes el documento, aquí tienes los pasos y aquí son las buenas prácticas que tienes que seguir. Se debe reflexionar sobre los activos que se verían afectados. Pues bueno, identificar los diferentes componentes y recordándolo, abstrayéndolo lo máximo posible. Igual que nosotros indicamos el SIEM, puede ser QRadar o puede ser Splunk, no tiene por qué dar el nombre tecnológico exacto. Indicar las limitaciones existentes, pues lo dicho, de si nuestro Active Directory no soporta, por ejemplo, la comunicación por LDAP-S, pues indicar que se está comunicando por LDAP en plano, ¿vale? Es relevante y es importante que se tenga en cuenta dentro del patrón porque al final son limitaciones y nosotros podemos exigir que se utilicen protocolos seguros, pero si no se puede, pues por temas legacy o por cualquier otra problemática, pues es importante que quede destacado. Y por último, pues bueno, tema de dependencia e integraciones. Si hay algún tipo de conectividad de un proveedor o algún tipo de conectividad que no tenemos controlada, también es importante agregarla. Por resumir esto y dejarlo ya aparcado la parte de patrón de diseño, se supone que por cada activo nosotros vamos a tener un listado de amenazas, los controles mitigantes para cada amenaza y, bueno, y al final aquí el concepto de asset centric lo vamos a ver más adelante, pero por así decirlo tenemos una lista de controles enfocados al activo, es decir, por cada uno de los elementos vamos a tener una lista de controles. Aquí tenemos un ejemplo real de patrón de diseño, ¿vale? Nos faltaría, evidentemente, como me indicaba, la parte de amenaza. Este era uno de los primeros que hicimos. Y bueno, en principio ya os digo que por ser respetuosos con la metodología, pues nos faltaría indicar las posibles amenazas o la respuesta de las mismas. Pero podemos observar de un simple vistazo cuál es el procedimiento para el tema de gestión de claves o cómo se accedería y cómo se aplicaría el cifrado en diferentes componentes de forma lo más abstracta posible. Pues el tema de cómo cifrar el disco duro de una virtual machine en Azure o cómo hacerlo a nivel de base de datos de cualquier otro servicio en Azure. ¿Vale? A simple vista pues podemos ver cómo el usuario tiene que estar integrado en Active Directory, cómo se entra a través de una SaaS y evidentemente pues aquí habría que agregar más información de que esa SaaS tiene que ser temporal y tiene que expirar o autorrenovarse cada X tiempo. Como vais, es algo muy simplito, no hace falta llegar a un nivel de detalle muy amplio, pero simplemente que sepáis, que lo conozcáis y que lo apliquéis en la medida de lo posible. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar ya en la parte de Threat Modeling, en la parte de la chicha de todo esto, ¿vale? La parte de Threat Modeling, ¿vale? Al final lo que viene a destacar es, bueno, perdonad,
antes de continuar y entrar en materia, he intentado diseñar un caso de uso un poco friki, disculpad, para que nos metamos en materia y porque al final estamos dando mucha teoría y lo interesante de todo esto es que seamos capaces de ver un ejemplo práctico, ¿vale? Supongamos que tenemos una aplicación web, ¿vale? Que está basado en, vosotros sois los responsables de seguridad, de arquitectura de seguridad dentro de la Estrella de la Muerte, os han hackeado y la aplicación web queda inoperativa, que es desde donde se lanza el rayo láser, ¿vale? Nosotros podemos identificar una serie de componentes dentro de nuestra aplicación web bastante simplita. Podemos ver que hay una aplicación web, una base de datos para todo el tema de telemetría o accesos o cualquier tipo de información y un actuador pues, que desemboca el proceso de lanzamiento, ¿vale? Muy, muy simple. Vemos además que la aplicación que hemos planteado está dentro de una misma VLAN y bueno, de forma, mientras vayamos explicando esto, vosotros vais pensando en tener en cuenta este contexto, tener en cuenta las situaciones e ir pensando en qué amenazas vemos aquí, ¿vale? Este diagrama, ¿vale? Tengo en cuenta que creo que se va a compartir, pero bueno, para que tengáis en cuenta este ejemplo y luego podáis llevarlo a cabo todo lo que se explica aquí a la práctica con este ejemplo como con cualquier otro, ¿vale? Pero simplemente que también dispongáis de él. Simplemente que por dar un poco de contexto, vemos que aquí solo hay no hay un modelo de roles, simplemente hay un user y todos los users entran a la aplicación y pueden hacer prácticamente todo, con lo que ello conlleva. Imaginad que a tanto administradores como usuarios rasos pudiesen hacer lo mismo en este tipo de contextos. Pero bueno, era para simplificar el ejemplo, ¿vale? Bueno, teniendo ya el caso de ejemplo que vamos a utilizar dentro de esta presentación, ¿vale? Vamos a entrar en materia de lo que es el proceso de Threat Modeling, ¿vale? Al final no es más que el análisis sistemático, ¿vale? Por los que un atacante podría materializar una serie de amenazas o explotar las vulnerabilidades dentro de nuestro contexto. Las características de un modelado de amenazas o de un proceso de threat modeling es que tiene que ser repetible y sistemático, ¿vale? No puede ser este modelado de amenazas lo voy a hacer así y el siguiente lo voy a hacer de forma totalmente diferente. Al final la idea es que nosotros diseñemos una serie de procesos que sean repetibles y sistemáticos, ¿vale? Que sea fácilmente seguible y compartible para otros compañeros, en donde se definan casos de abuso, en donde se pongan ejemplos de posibles mecanismos de ataque, cómo lanzar un ataque y qué mecanismos se explotarían. Se definen unos potenciales escenarios de amenazas, pues se define cuál es el contexto de la explotación de nuestra aplicación y luego, por último, la respuesta que debe dar todo este proceso es un listado de todas las posibles amenazas, ¿vale? Quedaos con estas 4 fases porque yo me parece una manera muy simple y una forma muy fácil de recordar qué es el Threat Model con estas 4 características generales o las cosas que debe cumplir nuestro modelado de amenazas. Aparte de esto, tenemos conceptos que deberíamos de conocer, como son defectos o bugs, ¿vale? No confundir con vulnerabilidad, sino que al final un defecto o un bug es un funcionamiento diferente al estimado en primera instancia por la aplicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un campo de login y tenemos que meter nuestro email, pues por ejemplo que no validemos el tamaño del email, que no validemos que la parte final de la arroba esté correctamente, etcétera. La vulnerabilidad en sí, ¿vale? Y esto es lo importante, que es lo que al final explota un atacante, es la debilidad derivada de ese bug, ¿vale? Si nosotros dentro de ese defecto de no validación del correo podemos introducir además caracteres mal formados, vamos a ser capaces de hacer quizás un SQL injection. Por tanto, esa es la propia vulnerabilidad, no que no haga la validación del correo. Adicionalmente, otro tipo de conceptos, el objetivo, que suele ser pues lo que él se pretende conseguir por parte de un atacante, el vector de ataque, que es por así decirlo, el camino que ha de seguir un atacante para lograr su objetivo, y por último el threat agent, que puede ser un atacante, puede ser un malware, puede ser un servicio explotado, etcétera. La parte de superficie de ataque, que es la parte expuesta, la parte vulnerable de una aplicación, que es la que puede sufrir el ataque. Y por último, la parte de riesgo, que lo vamos a escuchar mucho. El riesgo no es más que la probabilidad de que se materialice una vulnerabilidad por el impacto que ocurre. No es lo mismo que la vulnerabilidad sea que yo pueda ver la versión de mi servidor web que yo pueda dampearme la base de datos entera, ¿vale? El impacto no es el mismo y es muy importante tenerlo en cuenta. Esto, como hemos visto antes, los enfoques y metodología. Bueno, los enfoques pueden ser asset-centric, ¿vale?
disculpad por el inglés, pero es mi inglés no es el mejor y también es la definición que vais a encontrar en cualquier tipo de documentación. Asset Centric no es más que el modelado de amenazas centrado en activos, es decir, nosotros contemplamos nuestra aplicación como un todo y vemos integraciones con otros elementos. Es decir, nosotros no vemos ni backend ni frontend, lo vemos como un todo y lo tomamos así en nuestra evaluación. Attacker Centric, donde nosotros vamos a exponer una serie de casos de abuso, una serie de diferentes ataques. Podemos apoyarnos, por ejemplo, en el MITRE, que no sé si lo conocéis, pero es un organismo internacional que expone todos los posibles ataques y todos los posibles mecanismos de explotación. Se puede aplicar perfectamente en este tipo de enfoque. Y el Application Centric, que es el que nosotros descomponemos la aplicación, vemos todos los componentes y vemos cómo interactúan entre sí, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta, porque estos tipos de términos se van a utilizar ahora más adelante. Activo, ataques y aplicación, ¿vale? Bueno, por simplificar el tema de características y el tipo de ventajas y desventajas, el que está enfocado en activos, pues al final nosotros identificamos los diferentes activos dentro de nuestra aplicación. Si evidentemente tiene algún tipo de integración con una u otra cosa, se deja por escrito, se identifica, se tiene en cuenta, etcétera. Y luego aparte, nosotros definimos el flujo de datos. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a identificar desde un usuario hasta cómo interacciona con la parte web, hasta cómo interactúa con la base de datos. Puede sonar bastante, o sea, os puede abrumar mucho este concepto. Podéis decir, hostia, pues identificar cada interacción con la base de datos o interacción con la aplicación web puede ser bastante salvaje. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado a este caso supuesto, ¿vale? Y vamos a intentar evaluar cómo hacer ese flujo de datos, ¿vale? Porque va a ser mucho más simple de lo que en primera instancia suena. Y dado esos activos y esos flujos, vamos a verificar las amenazas subyacentes. Ventaja centrada en activos. ¿Qué ventaja es eso? Pues principalmente de que si nosotros identificamos amenazas es muy fácil llegar al owner de ese activo, al responsable de infraestructura o al responsable de negocio que sea el responsable de esa aplicación y decir, oye, aquí tienes un problema, te pasa esto por esto, por esto, por esto. Pues se puede detallar mucho más fácil que si es una amenaza derivada, por ejemplo, de una cookie. Aquí en BAS, pues habrá que identificar ese proceso completo y habrá que identificar pues todas las personas que intervienen en ese proceso, que no va a ser tan simple. Enfocado en impacto a negocio. Como hemos dicho anteriormente, podemos identificar activos de forma global y por tanto podemos ir a una persona en concreto a pedir explicaciones o al menos a intentar trazar un plan de acción para solventar esa amenaza. Es muy fácil también aplicar en un modelo de riesgos, ¿vale? Cuando en cualquier organización normalmente hay un departamento de riesgos y es necesario documentar cada uno de ellos, pues al final también tiene muy fácil a la hora de apoyar ese proceso. Y se adapta muy bien a metodologías de threat modeling como puede ser Pasta o Trike. Ahora veremos Pasta más en detalle cómo funciona y vamos a entender por qué encaja muy bien. La desventaja, no es muy recomendable usarlo a nivel de aplicación porque al final el backend, si hay algún tipo de tecnología por detrás, no va a entrar a ese nivel de detalle, se va a quedar quizás en un nivel por encima. Y luego también cuando llegamos a ese intento de mapeo de mi servidor web tiene tal amenaza, nosotros estamos viéndolo como un todo la aplicación, entonces va a ser un poco más costoso mapearlo. Sí que es cierto que a nivel de negocio viene muy bien este tipo de modelado, pues por lo dicho, porque al final se simplifica y al final si hay que pedir dinero para solventar algo o para destinar esfuerzos a su mitigación, pues es bastante útil porque, bueno, pues se traduce muy bien, aunque sea muy complejo de llevar a cabo, se traduce muy bien al lenguaje humano, al lenguaje ejecutivo a la hora de trasladar esa deficiencia a los responsables. El enfoque de atacante, pues bueno, es un poco, aquí se requiere para este tipo de enfoque un equipo especializado y al final, pues bueno, para que nos hagamos una idea, habría que ir definiendo qué tipo de agentes nos puede ver afectados. Pues si somos una administración pública, pues puede ser que exista algún ciudadano descontento con nosotros o puede ser que alguien, pues que a los que no le caemos bien nos quiera atacar o algún tipo de activistas. ¿Vale? Y a partir de ese tipo pues bueno, de agentes, de posibles interesados en la explotación de nuestros servicios, pues crear ese listado de amenazas derivado de ello. Dentro de las ventajas de este tipo, ¿vale? De este tipo de enfoques, pues se da mucha importancia al tipo de ataque que se lleva a cabo, porque al final nosotros hemos definido cualquier tipo de escenario por cualquier tipo de atacante y nos va a permitir flexibilizar en base, pues como hemos comentado antes, al MITRE,
Por poner un ejemplo, ¿vale? Existe otras organizaciones de pago que ponen a vuestra disposición ese catálogo de ataques. Yo os recomiendo el gratuito para que podáis utilizarlo. Pues se le da visibilidad a todos ellos, dependiendo, claro, evidentemente de nuestros casos expuestos. Y luego, para este enfoque es necesario utilizar la imaginación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que analizar la aplicación, descomponerla y ver y entender a través de brainstorming o partiendo de la experiencia que ya tengamos previamente en este ámbito, pues intentar definir ese tipo de camino que debe seguir un atacante para explotar nuestra aplicación y al final tener el máximo partido. Tener en cuenta que cuando un atacante en temas de hacking intenta asaltar una organización, casi con toda seguridad, el objetivo máximo del mismo es persistir en el sistema y llegar pues, típicamente al Active Directory. Tú te creas un usuario dentro de Active Directory que sea domain admin y game over, porque la mayoría de aplicaciones van a tener autenticación con Active Directory y aún más vas a tener el control de la mayoría de máquinas. Por poner un ejemplo, ese sería el objetivo final, pero pasa por la explotación de la aplicación y por tanto nosotros tenemos que diseñar ese path y diseñar por qué mecanismo nuestra aplicación puede ser explotada por ese atacante. Bien. Desventaja, pues bueno, es bastante fácil pasar por alto alguna amenaza. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy fácil. Si nosotros obviamos ciertos elementos que pueden ser accidentales, como puede ser que una secretaria se descargue malware en su propio equipo corporativo, pues por malas prácticas, porque el equipo no tiene protección suficiente, puede ser que con este enfoque lo obviemos y hay algún problema de ransomware sin quererlo porque no se ha tenido en cuenta ese escenario tan... las amenazas pueden ser que surjan de casos no realistas, pues muchas veces rizando el rizo en la parte de planteamiento, en esa parte inicial, puede ser que a la gente se le vaya un poco la olla y empiece a plantear escenarios que sean prácticamente inmaterializables. Resultados sacados, ¿vale? Aquí lo que hacemos referencia es que una interpretación por parte de un experto de seguridad puede ser muy diferente a la de otro y otro puede tener otra totalmente diferente. Entonces, requiere mucho consenso a la hora de definir este tipo de escenarios. Y por último, es necesario tener un equipo especialista en esto, ¿vale? Nosotros si entramos al Mitre, ¿vale? Creo que lo he puesto en la parte de bibliografía, pero si observamos la cantidad de ataques que hay, nos va a sonar chino. A mí muchos de ellos me suenan a chino, ¿vale? Pero si nosotros tenemos un equipo especialista, vamos a poder elaborar y listar de forma eficiente y vamos a sacar a este enfoque el mayor partido posible, ¿vale? O sea, es muy interesante, pero también es bastante complicado de llevar a cabo sin un equipo especializado. Por último, el Application Centric. Este es el más común de llevar a cabo, principalmente porque se identifican todos los componentes dentro de la propia aplicación, desde el backend, el frontend, los diferentes proxy, balanceadores de carga, cualquier tipo de elemento. Y permite, pues al final, la mayoría de metodologías están enfocadas a este tipo de enfoque. Es muy simplito de llevar a cabo, permite una fácil identificación, etcétera, etcétera. Al final lo que te permite también es medir y clasificar de forma eficiente el diferente riesgo en las diferentes partes de la aplicación. Como beneficio a nosotros como profesionales de la seguridad, este tipo de enfoque nos va a proporcionar un entendimiento muy alto de la aplicación. Nos va a permitir que si estamos dentro de un desarrollo y quizás no seamos expertos en desarrollo, sí que nos va a permitir un conocimiento mucho mayor y vamos a ser mucho más útiles dentro del equipo de trabajo. Como desventajas, pues bueno, si tenemos muy mala documentación, si no hay un modelo UML, si tenemos ciertas carencias en los inputs, no va a estar tan eficiente nuestro modelado de amenazas siguiendo este enfoque. Otra de las ventajas de este enfoque es que incluso un equipo de desarrollo sin mucho conocimiento de seguridad puede llevar a cabo este tipo de enfoques, porque al final hay mucha documentación, suelen ser bastante sistemáticos y con la experiencia y el tiempo se puede llegar a hacer un modelado de amenazas bastante eficiente. Eso tiene por contra de que si nosotros no estamos evaluando a nosotros mismos, tengamos la desventaja de que a veces no somos capaces de ver nuestros propios fallos en nuestras evaluaciones. Por último, a veces las amenazas que nosotros identifiquemos pueden resultar abstractas o en muchos casos, como llegamos a un nivel de detalle bastante alto, a nivel de componentes muy específicos, como el Project Manager, puede ser que ellos opinen que estamos presentando un escenario muy futurista o que no se adapte a la realidad, ¿vale? Entonces, es bastante interesante que conozcamos esas desventajas, pues porque puede ser que nos presentemos con esos problemas casi con toda seguridad.
bueno, como resumen y similar, pues bueno, es el problema el problema y ventaja de cada uno de estos. El asset centric, el de activos, muy bueno a la hora de negocio, pero tiene ciertas complicaciones a la hora de traducir de activo a amenaza por los componentes subyacentes que nos va a costar más identificar. La parte de ataques pues lleva un nivel de detalle brutal, te da un escenario a veces realista, a veces no tanto, pero te permite trazar el nivel de detalle máximo y el cómo se llevaría a cabo esa explotación. Muy útil si tenemos un nivel de madurez muy alto en este punto. El problema que tiene es el nivel de especialización del equipo, que no siempre es posible y similar. Y luego la application, que podemos tener puntos ciegos porque no somos capaces de autocriticarnos a ese nivel de detalle porque el equipo de desarrollo sea el propio que está haciendo esta fase, ¿vale? Porque se estima así. Y luego, esos mecanismos, el application al final es el más simple de todo de aplicar, es mucho más fácil, identificamos muy fácilmente los diferentes activos, entonces, pues bueno, como veis, cada uno tiene sus pros y sus contras, simplemente que los conozcamos, que sepamos a qué nivel de detalle queremos llegar. Vale, vamos a ir justito de tiempo, voy a ir a apretar un poquillo. Las características del threat modeling, pues el tema de priorización a la hora de mitigación de las diferentes amenazas que veamos. Es un modelo adaptativo, ¿vale? Se adapta a los diferentes entornos que nosotros tengamos dentro de nuestra organización. Nos permite colaborar entre diferentes áreas, principalmente porque nosotros vamos a identificar amenazas y nosotros nos vamos a ser, en la mayoría de las veces, los que va a tener que ser el equipo de desarrollo, el equipo de arquitectura, el equipo de operaciones, dependiendo un poco de dónde surja la amenaza. Y, pues bueno, tiene como objetivo mitigar e identificar ese tipo de amenazas detectadas. Como fase general del threat model y abstrayéndonos un poco del enfoque, porque independientemente del enfoque que utilizamos, vamos a seguir esta fase, vamos a tener un proceso de threat intelligence en mayor o en menor medida dependiendo de nuestro conocimiento. No hace falta tener un conocimiento brutal, pero que sepamos que al final estamos haciendo threat intelligence cuando nosotros hacemos una evaluación de amenaza. Identificación de activos, ¿vale? Nosotros vamos a tener que identificar los diferentes componentes de la aplicación dependiendo del enfoque. Si somos application centric, pues vamos a descomponer la aplicación en el máximo nivel de detalle. Si somos asset centric, pues lo vamos a ver como activo, va a ser un poco más a alto nivel. Con la parte 1 y la parte 2 vamos a poder listar amenazas y en ese caso vamos a identificar medidas mitigantes. Con esas medidas mitigantes va a quedar un riesgo residual y vamos a hacer una evaluación de esos mismos riesgos. Y por último vamos a hacer una creación de mapas de amenaza, es decir, activo o componente tal, tiene amenaza tal y tiene una medida mitigante tal, ¿vale? Pues al final se puede hacer en un Excel, aunque suene mapa de amenazas, pues bueno, lo normal es que lo traslades a un Excel y al final intente identificar componente, amenaza, medida mitigante. Algunas metodologías, pues bueno, aquí vamos a ver el tema de profundidad de Stride y pasta. Por supuesto, existen otras más como pueden ser Bash, Octave y Trike. Herramientas, pues bueno, nosotros en Sanitas tenemos un acuerdo con Irius Risk, que es un modelado de amenazas que al final a nosotros nos permite, tenemos la facilidad de que tenemos un diagrama de red, lo subimos a la plataforma, identificamos los componentes ya dentro de la plataforma de Irius Risk y nos saca un mapa de amenaza bastante rápido. Adicionalmente existe SD Element y Threat Modeler, que no las conozco en el mismo nivel de profundidad, pero hacen prácticamente lo mismo, que es modelado de amenazas a partir de los diagramas de red o los diagramas de flujo que nosotros definamos. Y tenemos también la herramienta de Microsoft Threat Modeler Tool, ¿vale? Que ahora más adelante dentro de la presentación hay un pequeño vídeo de breve uso, ¿vale? Y bueno, pues son las herramientas que hay. La de Microsoft, por ejemplo, es gratuita, lo podéis descargar. Hay bastante documentación dentro de la página de Microsoft y podéis trastear y cacharrear con ella. Bueno, Stride vamos a entrar ya en materia. Stride es un framework de Threat Modeling, ¿vale? Como es obvio, fue diseñado en 1999 y es únicamente para Threat Modeling. Y esta puntualización es simplemente porque hay otros frameworks, ¿vale? Dentro de esto que también hacen análisis de riesgos. Nosotros lo llamamos Stride, pero no es correcto. Stride es el sistema mnemotécnico que nos permite clasificar las amenazas, pero se llama Microsoft Threat Modeling. No, intentemos no tener... lo que pasa que, bueno, que a la gente no le gusta en muchos casos Microsoft y le llama Stride. Y la comunidad lo conoce como Stride, pero simplemente que tengáis en cuenta ese detalle. Está enfocado en controles técnicos, ¿vale? No llega a esa parte de enfoque a negocio, ¿vale? Se centra mucho en los componentes de una aplicación.
está impulsado para desarrolladores, que esto encaja un poco con el punto 5, que es Application Centric, que está muy centrado para que cualquier persona lo pueda llevar a cabo y que sea muy simplito de utilizar. Como otras características, como paso, como ciclo que se sigue dentro de Stride, que está la parte de identificación de activos, creación de un diagrama resumen o diagrama de flujo de datos, hacemos la descomposición de la aplicación, identificamos las amenazas, documentamos la amenaza y evaluamos las amenazas. Bueno, elementos de la metodología, está orientado a equipos de desarrollo o equipos de desarrollo que tengan un miembro del equipo de seguridad. No es necesario tener unos conocimientos muy extensos. Es muy sencillo y muy fácil de utilizar. Es un lenguaje práctico y técnico, muy fácil comprensión, se entiende muy bien, está categorizado y bajo mi punto de vista es el más extendido en el mercado, es el más fácil de utilizar y yo, si no tenéis mucha experiencia con el CERAD Modeling, os recomendaría que empezaseis por por la facilidad y la facilidad de adopción, como bien se indican aquí en las ventajas. Se puede introducir en el ciclo de SSDLC, que ya queda un poco lejano al principio de la charla, pues bueno, dentro de las etapas de diseño, nosotros podemos ir incluyéndolo según nuestra organización funcione. Desventaja, mucho más práctico que académico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que nosotros al final nos vamos a centrar en la parte técnica y no va a llegar a esa parte tan de investigación o documentación. Es muy sensible a la hora de salirse un poco de la parte de esas amenazas definidas y habría que hacer un rework completo de este framework a la hora de adaptarlo a amenazas futuras. Sí que es cierto que lleva desde 1999, por tanto, hasta el día de hoy parece que ha funcionado bastante bien. El problema también de Stride, y ahora lo vamos a ver con la representación de categorías, es que una vulnerabilidad se puede categorizar como en diferentes categorías. Y muchas veces cuesta darle trazabilidad al riesgo desde el punto de vista de negocio. Nosotros vamos a decir una cookie es vulnerable y a negocio le decimos que una cookie es vulnerable y puede ser que nos mande a paseo si pedimos presupuesto a la hora de corregirlo. Bueno, las categorías de Stride, la S corresponde a spoofing, o lo que es lo mismo suplantación de identidad, tampering, o muchas veces bypass de ciertos elementos de la aplicación, repudiation, que va ligado al tema de trazabilidad de acciones, fulanito de tal entra a ver el expediente de menganito y no deja rastro dentro de la aplicación. Pues bueno, eso tiene un riesgo de repudio. Information disclosure, ¿vale? Que es que no tiene por qué ser el dumpeo de una base de datos, puede ser perfectamente que entremos a un servidor Apache y veamos que tiene una versión 2.4.3, pues ya vamos a tener bastantes pistas a la hora de identificar qué ataques podemos lanzar sobre ese servicio web. Denial of Service, denegación de servicio, puede ser desde tirar la aplicación o saturar la base de datos, que no siempre tiene que ser tumbar el servicio, podemos tumbar la base de datos, y elevación de privilegios, que puede ser, pues yo soy un usuario raso y obtengo los máximos permisos dentro del contexto de mi aplicación. Bueno, siguiendo el ejemplo que hemos puesto al principio de Threat Model, ¿vale? Siguiendo el ejemplo de la estrella de la muerte, vemos este escenario y vamos a definir el alcance, que era el primero de los pasos de Stride. Pues bueno, dentro del alcance hemos dejado la aplicación web, la base de datos con los datos que son contenido derivado de telemetría, pues el estado del actuador, la temperatura, humedad, número de uso, etcétera, y el propio actuador, ¿vale? ¿Qué elemento hemos dejado fuera? Pues el servidor de base de datos y el servidor web, bien porque tendremos que tener en cuenta la parte de Windows o Red Hat donde estén instaladas esas aplicaciones con lo que ello conlleva, con las integraciones que ello conlleva y dado el tiempo que tenemos para este webinar no era lo apropiado en términos de tiempo. Y la parte de red IoT, pues principalmente pues porque al final dentro de este sector se requiere una serie de buenas prácticas a la hora de separar entornos y aquí vemos elementos de IoT y como es obvio no vamos a entrar a ese nivel de detalle porque os vais a liar y no vamos a volver locos en nivel de complejidad. La segunda parte de la metodología Stride, ¿vale? Requiere que diseñemos un diagrama de flujo. La metodología Stride, perdón, y las otras metodologías también requieren un diagrama de flujo. ¿Qué características pues tiene este diagrama de flujo y qué utilidad tiene? Pues bueno, nos va a mostrar el funcionamiento de nuestro sistema y la interacción entre los diferentes componentes. Vamos a verlo de forma muy rápida y simple. Y puede ser reutilizado para otros propósitos. Aparte de todo esto, cuando nosotros diseñamos ese diagrama de flujo, vamos a tener ese primer componente, ese primer entregable dentro de
de nuestro stride y vemos, pues bueno, cómo los procesos se identifican con un rectángulo con la forma, con las esquinas curvadas, el flujo de datos con flechas, los almacenamientos de datos con dos líneas horizontales arriba y abajo, una entidad externa que bueno, al final es más cuadrada, en donde se englobarían pues usuarios, otros servicios, etcétera, y el límite frontera de confianza que se utiliza pues para identificar zonas confiables. Si por ejemplo nosotros tenemos una cloud de Azure y nosotros no vamos a, o lo dejamos fuera del scope, nosotros confiamos en Azure, lo marcamos con esta línea y nos quedamos tan anchos porque nosotros esa parte no la vamos a mirar y además confiamos en la seguridad del producto. Si nosotros tenemos en cuenta la aplicación de la estrella de la muerte, pues aquí vemos ese diagrama de flujo, está hecho con la aplicación de Microsoft Threat Modeler Tool, ¿vale? Por si queréis replicarlo, es bastante simplito y os recomendaría que si queréis practicar, pues intentéis llegar a este nivel e intentéis entender por qué se han puesto estas flechas o estas comunicaciones. Si os fijáis, coinciden perfectamente con los diferentes elementos que hemos explicado en el diseño del flujo de datos y cómo pues bueno, está la acción de login, de lectura de telemetría, el lanzamiento del láser y luego vemos pues cómo la propia aplicación web interacciona con la base de datos. ¿Vale? La base de datos tiene dos esquemas, por buenas prácticas evidentemente tendría que tener dos esquemas, uno para la telemetría y otro con credenciales. Vemos además que dentro de los diferentes procesos se identifica el protocolo que se utiliza, en este caso, como veis aquí, es HTTP, no está cifrado, y para el resto de componentes pues da la casualidad de que sí está cifrado. Y tenemos aquí pues esta rayita aquí, esta línea frontera que nos separa de red interna. ¿Vale? Pues imaginad que el operario de la estrella de la muerte accede de su casa por VPN. Pues tendríamos este escenario. Vale, vamos a hacer, siguiendo el ejemplo práctico, yendo un poquito rápido, pues analizamos las amenazas, no las analizamos todas, ni muchísimo menos, estas son todas las amenazas, pero hemos intentado hacer un listado de cada una de ellas. Este sería nuestro pequeño mapeo de amenazas y vemos cómo, pues bueno, qué cosas hemos sacado. Pues cookie no protegida, la categorizamos como spoofing. ¿Por qué? Pues porque yo desde mi navegador, analizando el tráfico con WordSat, soy capaz de ver la cookie de otro usuario y además soy capaz de editar la cookie de mi propio navegador y entro con la sesión de otro usuario. Este tipo de vulnerabilidad es súper común y pues nos permitiría acceder como otro usuario. Le robaríamos la sesión, si evidentemente el usuario le da a cerrar sesión, se nos va la cookie y nosotros dejamos de funcionar, pero casi con toda seguridad el usuario va a cerrar el F4, va a cerrar y nosotros vamos a poder continuar con su sesión abierta y poder hacer acciones en su nombre. Pues bueno, ¿cómo se soluciona eso? Pues agregando una serie de flags que limite ese tipo de posibilidad. Red plana, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues si vemos aquí, perdón, en el ejemplo anterior vemos que está todo dentro de la misma VLAN, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que todos los servicios están dentro de una misma VLAN, todos los servicios, incluso los usuarios, tendrían visibilidad de todos los elementos y podrían interaccionar entre sí. Esto nos permitiría que saltar e interaccionar directamente con la base de datos. Pues lo ideal es que cada uno de los elementos tenga su propia VLAN y tenga sus propias reglas a nivel de firewall o ACLs o lo que tengamos por detrás a la hora de limitar ese tipo de comunicaciones. Manejo inapropiado de logs. Pues mira, tenemos en cuenta que la aplicación no está generando trazas de acciones a nivel de usuario. Un usuario, imaginad que yo lanzo el rayo y no dejo trazas de que fulanito de tal ha lanzado el rayo tal a tal hora a través de tal equipo. Pues eso es un problema de repudio. Comunicaciones sin cifrar. Hemos visto en el diagrama anterior que se están lanzando login o se lanzan acciones contra la aplicación web y no está cifrado. Pues bueno, estamos en el 2022, yo creo que aplicar HTTPS no es complicado. Se pone un certificado público si la aplicación está publicada en Internet, o se le pone un entrust que es gratuito, o si es una aplicación interna, pues se cifra o se firma por la CA interna. Muy fácil. Manejo de datos no controlado, denial of service. ¿Por qué? Pues porque los endpoints de nuestra aplicación web permiten el envío de peticiones sin controlar el tamaño de las mismas. Pues bueno, pues vamos a recomendar a los desarrolladores que se controle el tamaño de las peticiones. Y bueno, luego el tema de rol. Hemos visto que solo hay un tipo de usuario. Pues se puede hacer una elevación de privilegios. Yo soy un operario y puedo lanzar el rayo. Pues vamos a definir un modelo de roles que evite ese tipo de acciones. Vale, ¿cómo evaluar este tipo de acciones? Pues bueno, existen diferentes tipos de mecanismos de evaluación de amenazas, como puede ser DREAD, OWASP y CVSS, que lo hemos mencionado al principio. Nosotros vamos a utilizar el DREAD porque es el más ligado a modelado de amenazas y para el application safety va muy bien. Y nosotros medimos el daño que se puede hacer, la capacidad de reproducción, capacidad de explotación
usuarios afectados y capacidad de descubrimiento. Tiene un rango del 1 al 3, ¿vale? En donde nosotros somos capaces de, tomando en cuenta la cookie no protegida, que ha sido el ejemplo, nosotros vamos a evaluar del 1 al 3 el riesgo de la amenaza, ¿vale? Teniendo en cuenta el escenario, pues hemos definido que todos estos puntos dan el máximo nivel de puntuación, ¿vale? Es bastante grave el tema de que yo pueda robar una sesión, más aún cuando hay datos sensibles o más aún cuando se puede causar un daño bastante terrible. Entonces, por eso se ha categorizado. Esto sí que os recomiendo que lo miréis tranquilamente por el tema de que al final, pues bueno, es bastante importante evaluar una amenaza porque de ello depende el coste o la priorización a la hora de solventarla. Pasamos a la parte de pasta, ¿vale? Vamos a ir rapidito, que ya queda poco tiempo. Y la parte de pasta, ¿vale? Pues bueno, es un mecanismo diferente a Stride en el sentido de que, aparte de ser un modelado de amenazas como lo era Stride puramente dicho, aparte también te puede hacer análisis de las propias amenazas y análisis de riesgos, ¿vale? Permite aplicar el Threat Intelligence en un mayor nivel. Permite llegar a un mayor nivel de detalle a la hora de hacer ataques y permite definir unos escenarios con un mayor nivel de detalle. Como hemos visto, Stride era muy enfocado para que el propio equipo de desarrollo pudiese llevarlo a cabo y esta metodología está mucho más enfocada a que un equipo especializado en ciberseguridad sea el que lo lleve a cabo. Como característica particular, pues tiene 7 fases, tiene unas 7 fases muy bien marcadas y delimitadas. Y para que nos hagamos una idea, pues nosotros en primera instancia vamos a definir dentro de nuestra metodología de pastas, definimos el objetivo, queremos obtener el control de la aplicación con el usuario root dentro de nuestro servidor web. Vamos a definir las fases técnicas, pues la parte de, vamos a evaluar cómo vamos a descubrir esas amenazas, vamos a ver cómo van a evaluarse las mismas, qué tipo de ataques se van a llevar a cabo. Vamos a descomponer la aplicación, que básicamente va a ser entender los diferentes componentes teniendo en cuenta que esto es asset-centric, sin pasar a un nivel de detalle tan amplio, pero sí que teniendo en cuenta ese nivel de ataques. Analizamos las amenazas que nosotros obtengamos, analizamos también las vulnerabilidades y debilidades. Como hemos observado anteriormente, en Stride únicamente se queda a nivel de amenazas. Además llega a la parte de vulnerabilidades dentro de la propia aplicación y llegaría a ese nivel de detalle en el que, por así decirlo, llegaríamos a un punto más de nivel de detalle y de profundidad de lo que podría llegar a Stride. Aparte de todo eso, hacemos un modelado de ataques, hacemos unos casos de abuso muy detallados, centrándonos y apoyándonos, como podría ser perfectamente en Mitre, definiendo ese path, ese attack vector en la mayor profundidad posible y finalmente vamos a obtener un nivel de detalle muy alto que nos va a permitir hacer una evaluación de riesgo y de impacto muy eficiente. Esto está enfocado evidentemente para empresas con una complejidad bastante alta, tienen un tamaño considerable, para pequeñas empresas no tiene sentido porque tiene una complejidad muy alta. Evidentemente esto es necesario que la alta dirección lo apoye. ¿Por qué? Pues principalmente, y ahora lo veremos en desventajas, requiere una especialización muy alta y un tiempo muy alto a la hora de implementarlo. Es un proceso iterativo que necesita experiencia y disciplina. Hemos visto cómo tiene 7 fases muy bien marcadas. Es necesario seguir a la perfección. En la bibliografía de este webinar se ha adjuntado una web donde hay ebooks y donde se detalla perfectamente cómo llevar a cabo esto. Yo creo que si estáis interesado en tener más nivel de detalle lo vais a poder seguir. La única pega es que creo que está en inglés y bueno, es bastante simplito y no es muy largo, o sea que lo recomiendo profundamente. Y luego, por último, está enfocada a la gestión del riesgo. Como hemos dicho anteriormente, al final, al definir muy bien esos riesgos, esas necesidades de negocio, el agente de riesgos puede definir perfectamente qué tipo de riesgo o qué consecuencias podemos sufrir de forma simple. Más que definir, pues oye, la cookie no está securizada correctamente, pues nuestro servidor web podría haberse vulnerado por un atacante que obtenga el control de la sesión. Como vemos, estamos a un alto nivel, los ataques que llevamos por debajo son a un nivel mucho más bajo porque nos basamos en el Mitre, pero el mensaje que se transmite es mucho más ejecutivo. Por lo tanto, es un modelo mucho más avanzado que Stride. Bueno, las ventajas ya las hemos visto, las desventajas es que requiere ese equipo de seguridad tan especializado para llevar a cabo este modelo, requiere un alto coste en términos de tiempo y esfuerzo, por lo que evidentemente el precio del desarrollo sube de forma exponencial y se generan bastante entregables dentro del modelo de pasta, ¿vale?
simplemente por tiempo, porque ya veo que voy un poco justo. Quería enseñar la herramienta de Microsoft Threat Modeling Tool. Es gratuita, os recomiendo que la descarguéis, que todo lo que hemos comentado aquí, que lo practiquéis, que lo entendáis, que si tenéis dudas, pues al final existe una cantidad de documentación brutal por parte de Microsoft. Tiene un repositorio de información bastante amplio, bastante grande, para que podáis aprender, para que incluso dentro de esta herramienta, ¿vale? Existen templates que nosotros podemos automáticamente coger y, por ejemplo, aquí si bien hay modelos específicos para cloud, para Azure, hay modelos específicos para, por ejemplo, hay ejemplos de entornos healthcare, de entornos sanitarios, y hay otro modelo específico, pues el base de Microsoft, ¿vale? Nosotros para nuestro ejemplo, de hecho, hemos utilizado el base de Microsoft, no nos hemos complicado tampoco mucho. Hemos utilizado un modelo base porque no requeríamos más, no hemos supuesto que era un entorno sanitario, no hemos supuesto que era un modelo de Azure y por tanto no hemos ido al básico. La comunidad de Microsoft os va a proveer de diferentes modelos a la hora de poder evaluar y poder interaccionar con este tipo de tecnología. Así que os recomiendo encarecidamente que practiquéis con ello. Herramientas como ejemplo como Serious Risk requieren que tengáis un cierto nivel de madurez y encima son herramientas que ya os digo yo que son muy caras, ¿vale? Son bastante caras y bueno, tiene sus ventajas, simplifica mucho el trabajo, pero para comenzar yo creo que lo más eficiente es que tengáis esta herramienta. A ver, vale. Luego las otras metodologías, no vamos a entrar en mucho detalle, simplemente que las conozcáis. Octave, que bueno, que va mucho ligado a un nivel operativo, se centra mucho más que Pasta enfocada a negocios, se centra mucho en las operaciones cotidianas y tiene, pues bueno, diferentes alternativas como podéis localizar si investigáis más al respecto, como Octave, Octave S, Octave Allegro. Son muy específicas y no las recomiendo en primera instancia, ¿vale? Trike, por ejemplo, es una herramienta que es herramienta y metodología de modelado de amenazas directamente. Vosotros si buscáis Strike en Google vais a descargar la propia herramienta y tiene una metodología muy particularizada. Y luego, por último, BAST, que al final sigue un modelo mucho más basado en datos de flujo de información entre los diferentes componentes. Tiene muchas particularidades. Yo, como he mencionado anteriormente y he hecho mucha publicidad, os recomendaría comenzar por Strike. Si tenéis mucha más experiencia y os sentís cómodos, podéis tirar por Pasta. Y si queréis investigar más, tenéis la opción de Octave, Trike y Bast, ¿vale? Simplemente que conozcáis alternativas. Y por último, por tema de llegar a unas conclusiones, una metodología SSDLC, ¿vale? Nos va a permitir, en primera instancia, utilizando un framework como podría ser el de Open o WASM, nos va a permitir conocer nuestro nivel de madurez, dónde estamos, dónde queremos ir y, pues bueno, también tener en cuenta nuestra situación actual. La metodología de Threat Modeling, independientemente de la experiencia, muy mal lo tenemos que hacer para que no ayude ni aporten valor a nuestra organización. Nos va a permitir sí o sí reducir el riesgo de cualquier desarrollo. Nos va a aportar valor y vamos a tener un mayor conocimiento de cualquier aplicación dentro de nuestra organización. Adicionalmente, pues bueno, el Threat Modeling nos va a permitir obtener una serie de requisitos de seguridad, independientemente de que se aplique o no, como ya hemos visto anteriormente. Pero el requisito de seguridad también es valor añadido, también es información que se puede dar a un tercero. Si, por ejemplo, nosotros vendemos aplicaciones, nosotros podemos, casi con toda seguridad, si le vendemos la aplicación a una organización grande, nos va a pedir, oye, ¿y qué requisito habéis implementado dentro de vuestra aplicación? Pues es documentación adicional y un valor añadido que ya tiene nuestra aplicación. Va a mejorar nuestra calidad de los desarrollos y vamos a tener un mayor conocimiento de las mismas, que es muy importante porque el equipo de seguridad también, al final, perteneciente a una organización, tiene que estar alineado con los requisitos de negocio y tiene que tener un conocimiento de esas aplicaciones. Y por último, pues bueno, hemos visto que son modelos flexibles y que se intentan adaptar a una organización. Intentemos verlo como que nosotros tenemos una forma de trabajar y tenemos que amoldar esas metodologías sin salirnos de las fases y de esas etapas a lo que nosotros hacemos, ¿vale? No hay que rizar el rizo, no hay que volvernos locos, hay que abstraernos lo máximo posible, entender cómo trabajamos nosotros y cómo se podrían integrar esta metodología, ¿vale? No un trabajo ni de un día ni de dos, pero si se le dedica tiempo y cariño, os puedo asegurar que se puede conseguir. Y por último, la mayoría de los procesos comentados pues, son repetibles y evolutivos. Es decir, esto al final la idea o la gracia que tiene es que nosotros lo aplicamos una vez, se puede aplicar 20 veces. ¿Vale? Que esto al final sea un proceso que perdure en el tiempo y que le aporte valor a nuestros desarrollos. Y bueno, y ya para finalizar, he estado aquí viendo en el chat, no habéis desplegado ningún tipo de pregunta, más allá de al principio de que si escucháis. Vale.
No sé si hay algún tipo de duda. Voy a ver aquí la parte de preguntas. Me dicen que hay problemas de corte de sonido. No sé si había escuchado bien. No sé si me escucháis. Hola. Bueno, no sé si tenéis preguntas. Dejadla en el chat. Igualmente, no me importa compartir mi correo por si después de ver esta presentación a alguien se le queda algún tipo de duda, pues bueno, no tendré ningún problema de forma privada, ¿vale? A ver. La presentación, por lo que tengo entendido, se va a subir y en 1 o 2 días os la van a compartir. Me imagino que por correo, por alguna plataforma que tengáis disponible dentro de Sedian, ¿vale? Imagino que os llegará en unos días y en principio, lo dicho, no me importa que se comparta mi correo y si tenéis algún tipo de duda, pues podéis contactar conmigo, que yo estaré encantado de solucionar cualquier tipo de duda, incluso de daros algún tipo de orientación en caso de que queráis avanzar con este tema de Thread Modeling. Vale, la parte de bibliografía, aquí he dejado un par de enlaces que recomendaría seguir, ¿vale? Pues principalmente el primero es del NIST, que hay una serie de controles, de buenas prácticas, se puede encontrar bastante información a nivel de controles de seguridad, de medidas mitigantes, y es bastante útil a la hora de pues saber qué tipo de acciones llevar a cabo en caso de que nosotros detectemos amenazas. Es muy, muy simple de utilizar y bueno, aquí podéis localizarlo, podéis indagar, es gratuito, creo que simplemente os va a pedir el correo, pero más allá de eso vais a poder pues bueno, acceder a esa información de forma muy, muy cómoda. He agregado también una parte de patrones de diseño, ¿vale? De cómo diseñar un patrón de diseño. La buena parte de esto, la parte es que aquí he contado cómo lo hacemos nosotros o cómo se debería de seguir. Entonces, pues bueno, que sepáis que se puede flexibilizar, ¿vale? Información de pasta, información también de dónde podéis descargar la aplicación de Thread Modeling, el modelo de WhatsApp para que lo podáis descargar y aquí está la parte de Reddit porque hay un foro de seguridad dentro de Reddit que me parece súper interesante, está en inglés, en la problemática, si no lleváis muy bien con el inglés pues voy a tener problemas para interpretarlo, por ejemplo, modelos de Analaza y me parecía interesante compartirla y para que lo conozcáis. Así que, pues bueno, no sé si hay algo más. Voy a dejar mi correo por aquí, por lo dicho, por si queréis comentarme algo por privado, yo estaré encantado de poder daros la información que requiráis, ¿vale?